Hola a todos. En este video tutorial vamos a trabajar cómo linealizar una función exponencial. Cuando hablamos de linealizar, nos estamos refiriendo a gráficas que para un mejor estudio es recomendable llevarlas a una forma lineal, es decir, transformar una curva de cualquier característica en una línea recta perfecta. Para este caso utilizaremos una serie de datos trabajándolo desde el punto de vista de la descarga de un condensador, donde tendremos datos de voltaje y tendremos datos de tiempo. Esa descarga de un condensador, esos datos los tenemos asociados aquí en esta tabla de Excel, donde tenemos que a medida que el voltaje va disminuyendo, el tiempo va aumentando. Esto es el comportamiento propio de una descarga de un condensador. Para esto, vamos nosotros a hacer la gráfica para mirar cuál es el respectivo comportamiento de esas gráficas como tal. Por lo tanto, lo que haremos será graficar en dispersión, seleccionamos los datos como tal, vamos a insertar, nos vamos a la gráfica de dispersión y podemos utilizar cualquiera de ellas. La que recomiendo sea aquella que me muestre el comportamiento de una línea recta. Esta es la gráfica que nosotros tenemos, donde nosotros tenemos en el eje vertical o eje de las ordenadas lo correspondiente al voltaje y en el eje horizontal o eje de las abscisas lo correspondiente al tiempo. Esta gráfica como tal tiene un comportamiento que a medida que va pasando el tiempo ella va decayendo. Para eso nosotros también tendremos que hacer una segunda comparación. Para eso ya tengo aquí en una hoja de Word el comportamiento de la descarga de un condensador. El voltaje, ¿a quién es igual? Al voltaje inicial, es decir, el voltaje cuando el tiempo es igual a cero, por Euler, que es el Euler que conocemos, por está elevado a un exponente de menos t, que es el tiempo, sobre RC. Esa es la forma matemática de una descarga de un condensador. Como nos damos cuenta, tenemos un Euler y lo tenemos negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo, que a medida que va pasando el tiempo, la función o la curva va disminuyendo, tal como la vemos representada en esta gráfica. Para los procesos de linealización, ¿qué haremos nosotros? Como la gráfica tiene un comportamiento exponencial, cosa que nos decía la función que acabamos de percibir también, lo que haremos nosotros en este caso, ¿qué será? El Euler tiene una función inversa. Cada vez que se va a realizar procesos de linealización, lo que hacemos es buscar una función inversa. La teoría nos habla acerca de que estamos hablando de un Euler. La función inversa del Euler es bien sabido que es el logaritmo natural. Por lo tanto, lo que haremos en este caso, ¿qué será? Aplicar el logaritmo natural a ambos lados de la igualdad, que por propiedades de los logaritmos obtendremos una ecuación de este tipo. Esta ecuación de este tipo, ¿para qué me servirá? Me servirá para llevar esa función exponencial a una función tipo línea recta. ¿Qué haremos ahora? Lo que haremos será aplicar el logaritmo natural a los datos de voltaje. ¿Esto con qué fin? Esto con el fin de que la gráfica que nosotros vamos a realizar ahora es una gráfica que me permite trabajar ahora ya no con Euler ni con exponenciales, sino con expresiones de logaritmo natural, que más adelante nos daremos cuenta que eso nos dará automáticamente una línea recta. En este caso lo que haremos será, esta columna la convertiremos en el logaritmo natural de ¿quién? Del voltaje. Y lo que haremos será graficar estos nuevos datos del logaritmo natural de voltaje igual. Ocultaremos por el momento esta página, esta pequeña columna de lo que es el voltaje para poder graficar de una manera más clara
lo que es la gráfica de voltaje, perdón, del logaritmo natural de voltaje igual. Haremos de la misma manera que se graficó el tiempo y el voltaje, pero ahora lo graficaremos teniendo en cuenta, pero el logaritmo natural de lo que corresponde a nuestra gráfica que tomará ahora, como ya lo podemos ver en un momento, dispersión. Como nos podemos dar cuenta, la gráfica tomó un comportamiento lineal. Este comportamiento lineal, ¿a qué se refiere? Porque este es el proceso que nosotros hemos utilizado para linealizar una gráfica que tiene un comportamiento exponencial. ¿Qué se hizo? El eje vertical, que era el que correspondía al voltaje, se le ha aplicado la función logaritmo natural. Nótense que los datos han cambiado. El eje horizontal, que es lo que corresponde al tiempo, no ha cambiado. ¿Por qué? Porque la parte que nosotros nos interesaba linealizar era desaparecer el Euler. Al desaparecer, él no vio afectado para nada el tiempo, como lo podemos representar acá. El logaritmo natural afectó realmente fue al voltaje. El logaritmo natural, al aplicarlo por propiedades de los logaritmos sobre el voltaje, esto me dará el logaritmo de un producto. ¿A qué es igual el logaritmo de un producto? Al logaritmo del primero más el logaritmo del segundo. Pero el logaritmo natural de Euler es una función, la una es inversa de la otra. Por lo tanto, lo único que nos aparece es el exponente. Como nos podemos dar cuenta, el tiempo no ha sido afectado, mientras que el logaritmo afectó automáticamente al voltaje. Lo que haremos ahora será encontrar esa línea de tendencia. Esa línea de tendencia es lo que nosotros conocemos automáticamente como la pendiente. ¿Para qué nos servirá la pendiente? No, perdón, la pendiente no, la ecuación de la línea recta. ¿De cuál línea recta estamos hablando? Estamos hablando de esta línea recta que por tener un comportamiento ya lineal y dándole ajustes a la curva, lo que haremos, ¿qué será? Lo que haremos será mirar cómo es la ecuación de esa línea recta. Para eso nos vamos a este recuadro que nos permite trabajar de una manera mucho más sencilla lo que es la gráfica. Ahí vamos a mirar, a presentar la ecuación de esa línea recta. Ya la tengo chuleada. Esta línea recta corresponde ¿a quién? Corresponde a esta que nosotros hemos acabado de trabajar. Ella me está dando información acerca de lo que es la gráfica linealizada. Como nosotros nos damos cuenta, el eje vertical no es Y. El eje vertical realmente es logaritmo natural de B. Mientras que el eje horizontal, ella conservó su condición, que sigue siendo T. La ecuación de la línea recta que nos está mostrando esta función, vamos a copiarla y vamos a llevarla a Word. ¿Para qué? Para poder compararla con esta expresión que nosotros tenemos acá. Si nosotros nos damos cuenta, Y, ¿quién es realmente Y para nosotros? Es logaritmo natural de B. ¿Quién es para nosotros X? X para nosotros realmente es T. ¿Y quién es para nosotros el logaritmo natural de B? Ese logaritmo natural de B, si nosotros lo tomamos y lo trasladamos más adelante, notemos que quedará de una forma muy parecida, pero aquí estaremos hablando de una suma. Esa suma, ¿cómo la trabajaremos nosotros? Una suma convencional, por lo tanto aquí este término desaparecerá. Si miramos, es negativa. Si miramos la ecuación que nos presentan acá, también tiene un comportamiento negativo. Ese comportamiento negativo, nótense que lo tenemos acá, comportamiento negativo. La t es para nosotros nuestra variable independiente.
Cuando nosotros trabajamos las líneas rectas convencionales, y es igual a mx más b. P es el término independiente que en nuestro caso corresponde al logaritmo natural de b sub 0. Y es nuestro eje vertical o eje de las ordenadas o eje de la función que para nosotros va a ser la dependiente, la variable dependiente. X va a ser nuestra variable independiente, que en nuestro caso será t. Como nos damos cuenta, son muy parecidas. Y, X, punto de corte, quedando haciendo falta por encontrar una cosa. ¿Qué representará para nosotros esta expresión que vemos como un negativo y como un número decimal? He escrito para poder hacer una comparación mucho más clara de qué significa cada una de las partes que contenemos ahí. Como les decía hace un momento, y corresponde a nuestro logaritmo natural de b. X corresponde a nuestra t, que es nuestra variable independiente, y el punto de corte, que para nuestro ejemplo de esta práctica es el logaritmo natural de b, este es el valor. Como podemos darnos cuenta, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos que es una expresión donde si la escribimos todo en términos de nuestros ejes, que nosotros tenemos como tal originales, tendríamos lo siguiente. Si copiamos esta expresión y la colocamos aquí más abajo, pero ahora no dejándolo en términos de x y de y, sino en términos de t, vamos a tener que nuestra pendiente, ¿quién va a ser? Nuestra pendiente va a tomar este valor. ¿Que quién es? Lo copiamos y lo reemplazamos acá. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos esta expresión, que es el logaritmo natural de b, y este 3.22 lo copiamos y lo colocamos, quedando que nuestra función, ¿qué forma tiene? Ya esta parte ya la podemos nosotros eliminar. ¿Por qué? Porque ya hemos colocado la ecuación de la línea recta en términos de ¿quién? De los propios ejes de la gráfica, que cuáles son, no son y sino logaritmo natural de b, y ya no es x sino t. Si nosotros nos damos cuenta, ¿qué tenemos acá? Logaritmo natural de b conserva su condición. El tiempo, por ser las variables, permanecen como tal, como variable. Nos podemos darnos cuenta que el punto de corte aquí corresponde al logaritmo natural de b sub 0. ¿Qué significa la pendiente? La pendiente es lo que acompaña a la variable independiente. Es decir, vamos a tener esta expresión, que es la fórmula o la teoría, y la vamos a colocar un poco más abajo. Y eso lo vamos a igualar ¿con quién? Con la pendiente que corresponde ¿a quién? A lo que está acompañando lo que nos salió de la ecuación de la línea recta. ¿Cuál? La original, la que planteamos en Excel, que fue la que nosotros trabajamos inmediatamente después de que la linealizamos, que corresponde a esta gráfica. Entonces, como ya tenemos nosotros, nos podemos dar cuenta qué significa la pendiente. Esta expresión RC es lo que se conoce como la resistencia y la capacitancia. Se conoce con el término de tau. De ahí lo que hacemos es los respectivos despejes y podemos trabajar basándonos en la gráfica quién es para nosotros RC, que para aquellos que ya saben quién es RC, eso corresponde a tau. Ese tau sería nuestro tau experimental. El RC o tau teórico se da de multiplicar los valores cuando estamos haciendo la práctica. Esto fue todo por este video, espero encontrármelos más adelante. Muchas gracias, no olviden darle un like y un me gusta. Ok, bye bye, muy amable, gracias por su sintonía.